A continuación, para dar inicio al seminario, quisiera presentar al expositor del día de hoy. El docente que impartirá la presente sesión es Pablo Muñoz Molina, psicólogo con mención en psicología educacional, licenciado en psicología, magíster en política y gestión educacional, diplomado en neuropsicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, diplomado en psicogerontología educativa y social en la misma sede universitaria, certificado en diversas capacitaciones y cursos del área de la neuropsicología clínica. Es también un investigador y evaluador de diversas em, investigaciones. Docente de magíster en salud mental infanto-juvenil en la Universidad Católica del Maule y es también docente de diversas asignaturas relacionadas en base a las áreas ya mencionadas en las universidades de Talca, Autónoma de Chile y en la Universidad Católica del Maule. Le damos entonces el paso a Pablo para que inicie su presentación. Gracias, Trini. Oye, yo no escribí eso por si acaso. No sé, está súper mal redactado, pero bueno, lo importante es que estamos reunidos acá en esta instancia, contentos. El seminario se tuvo que postergar la semana pasada, me ocurrió un acontecimiento familiar un poco lamentable, pero ya estamos de regreso esta semana, así que contento por la alta asistencia. Y vamos ya a partir. ¿Ya? No sé si se alcanza a escuchar bien. Sandra dice que se escucha, claro, a lo Sí, mejor, sí, se escucha. claro, específicamente a lo mejor Sandra tiene alguna dificultad en el perfecto. Y José también asiente y dice que se escucha bien. Vamos entonces al seminario de hoy día. El seminario se desarrolla, este seminario, ¿verdad? Con motivo también de invitarlo al diplomado en psicología educacional, convivencia escolar, gestión de aulas inclusivas y metodología también AMAR-E, que vamos a iniciar, como comentó Trini, a contar del 18 de abril y que en esta cuarta versión me corresponde a mí, se me encomendó, ¿verdad?, la misión de coordinar o dirigir este diplomado, así que los dejo a todas y a todos cordialmente invitados. Ya contamos en total somos 8 docentes altamente calificados, todos con una amplia trayectoria a nivel de investigación, intervención y docencia en las diversas áreas de la psicología educacional. Ya contamos, no sé, está la Jennifer Araya, Natalia Tapia, Andrés Rivera, Eduardo Marchant, Felipe Lecanelier y Cecilia Vance. Ya así que contamos con un equipo bien, bien potente en esta cuarta versión. Bueno, el tema de hoy bueno, el tema del seminario que nos convoca es conversar sobre la psicología educacional, el pasado de la psicología educacional brevemente, el presente y también los próximos desafíos que se vienen, ¿ya? Y para esto, antes de partir, quiero dejar como bien clara la división entre el psicólogo o psicóloga educacional y la psicología educacional, ¿ya? Porque no son lo mismo. De hecho, vamos a darnos cuenta acá que la psicología educacional parte en Chile mucho antes de que se cree la primera o que se funde la primera escuela de psicología, la primera carrera de psicología, ya que fue en el año 1940 y algo, fue a mediados del siglo XX. Ya, en cambio, la psicología educacional en Chile parte a inicios del siglo XX. Entonces, vamos a despejar ambas, pero en algunos puntos se van a entrecruzar. ¿Ya? Así que eso. Cualquier duda o consulta la pueden realizar. Bueno, para esta clase, nosotros vamos a reconocer 3 momentos históricos en el desarrollo de la disciplina, lo que es el inicio del siglo XX, con los primeros pasos de la psicología educacional en Chile. Ya en Europa, a inicio del siglo XX estaban los estudios, y a fines del siglo XIX también estaban los experimentos de Francis Galton, de Wilhelm Wundt. A inicio del siglo XX también Binet desarrolla lo que es la primera escala de inteligencia para niños en Francia. Eh, y en Chile llegan estas influencias a partir de 2 grandes autores. Por el lado más norteamericano, Amanda Labarca toma como la iniciativa, ¿verdad? Con una psicología más de estilo norteamericano. Y por el lado más europeo, con raíces, ¿verdad? Con una formación más de ese tipo, está Luis Tirapegui, que es el que estandariza además, o mejor dicho, adapta la primera escala de inteligencia para niños. Es decir, la misma escala que creó Binet, ya que después con Theodore Simon en
el año 1905 en Francia. Se va, ¿verdad?, en el año 1912 a la toma Louis Terman en la Universidad de Stanford en Estados Unidos, la adapta a la versión estadounidense y pasa a llamarse Stanford Binet, ya en honor a la universidad. Bueno, esa escala, Luis Tirapegui en el año 1928 la adapta a Chile y por lo tanto se convierte en el primer test de inteligencia chileno, ya para la población chilena, y fue el primer test de inteligencia también a nivel latinoamericano. O sea, fue súper importante. Ya por lo tanto contamos con buenos referentes desde el inicio del siglo XX. Vamos a iniciar ahí brevemente también un transitar hasta mediados del siglo XX, luego en el periodo de dictadura también, donde hay un retroceso, una primera instancia, un primer retroceso de la psicología, ciertas limitaciones, especialmente la psicología educacional y la psicología social, ¿ya? Pero luego también hubo un fuerte incremento en la década del 80. De hecho, la mayor cantidad de universidades se crea durante ese periodo, y eso también va de la mano con el desarrollo de la carrera. O sea, se crean más escuelas de psicología durante este mismo periodo de dictadura. Y bueno, la mayoría obviamente universidades privadas. Y también vamos al tercer momento importante, que es el enfoque de equidad, que comienza a instalarse en Chile en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, que continuó con el gobierno del presidente Sebastián Piñera, los primeros gobiernos de ellos, ambos, en donde se implementan políticas educativas bien importantes, ya como la ley CEP, y junto con la convivencia escolar, y también el programa de integración escolar, ¿verdad?, con esto de la implementación del decreto 170. Así que vamos a tomar ese punto también más adelante. Bueno, ¿cuál es el objetivo de la psicología educacional? Bueno, transversalmente nosotros vamos a decir que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿ya? Entendiendo que la psicología educacional es distinto del psicólogo o psicóloga educacional. ¿Ya? La psicología educacional estudia el proceso de enseñanza-aprendizaje y obviamente todas las condiciones o variables involucradas en ese proceso, ¿ya? Entendiendo que hay ciertas variables que dependen del estudiante, ciertas variables que dependen del establecimiento educacional y especialmente de los profesores, y otro grupo de variables que dependen también del contexto, en especial del contexto familiar. Pero también hay ciertos estudios que han demostrado que el barrio también y el nivel de marginalidad también influye en el logro de aprendizaje. Y por lo tanto, dentro de los roles del psicólogo o psicóloga educacional está justamente analizar en cada estudiante que no presenta un rendimiento satisfactorio o problemas de conducta, estudiar su escenario, sus dimensiones y qué variables eh, del contexto, ¿verdad?, escolar, familiar y además personales están favoreciendo ese bajo desempeño, ¿ya? Entonces, es decir, analizar qué condiciones están y son recursos, pero también analizar qué condiciones, ¿verdad?, qué variables no están o están mal desarrollados, están en un nivel bajo de desarrollo, para justamente generar ajustes, ¿ya? Por eso es importante la labor de los psicólogos y psicólogas de los establecimientos educacionales, porque nosotros hacemos el análisis individual, ¿ya?, de la persona, en este caso del niño, niña o adolescente, y analizamos, ¿verdad?, desde una mirada más ecológica, aquellos factores protectores, aquellos factores también de riesgo, que favorecen, ¿verdad?, el aprendizaje. Obviamente no todos los factores o las variables tienen el mismo peso, la misma ponderación. Hay variables que son mucho más relevantes que otras, por ejemplo, no sé, la motivación o las capacidades o los hábitos de estudio, que son variables más conductuales, el hábito de estudio, y la motivación escolar, el nivel de inteligencia también en el niño o niña son muy superiores, y así vemos que nosotros conocemos de varios casos de niños que en condiciones muy adversas, con dificultades familiares muy grandes, en un barrio también que presenta un alto nivel de marginalidad, logran ellos salir adelante. ¿Ya? Entonces, también es importante considerar aquellas variables que más influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Ya? Pero ese es el foco, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Obviamente va a depender siempre el nivel de gravedad. A veces derivamos, ¿verdad? Cuando está afectado el proceso de enseñanza-aprendizaje, no están las condiciones, o sea, hay un trastorno mental, por ejemplo, nosotros derivamos a salud mental, ¿cierto? Del CEFAM, principalmente atención primaria, eh, y eso está perfecto. Es decir, dentro de la psicología educacional no está la psicología clínica, ¿vale? Sino que está el foco principal
es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, a nivel general, global de la psicología, los orígenes están en Grecia, siglo quinto, puede ser, antes de Cristo. Aristóteles y Platón comienzan ellos a hablar sobre la trascendencia, de temas de trascendencia como los fines de la educación, ¿verdad? La trascendencia como fin de la educación es trascender. También comienzan a mencionar esto de la naturaleza del aprendizaje y de lo que hoy se conoce como relación entre el instructor o el profesor y el estudiante, ¿vale? Ellos comienzan con este análisis eh, que fue desarrollado mucho tiempo después, pero comienza, ¿verdad?, con estos autores. Después el español Juan Vives en el siglo XVI, a mediados del siglo XVI, señala la importancia de los procesos de percepción y memoria en el proceso educativo, desde una mirada más cognitiva, del almacenamiento de la información, y dos siglos después, Johann Pestalozzi, eh, quien, preocupado por una educación más dirigida hacia los niños más pobres, ya, más desventajados, él instala una nueva perspectiva orientada hacia el niño como foco principal, ¿ya? Bueno, Pestalozzi, también fue uno de los primeros en hablar del aprendizaje experiencial. Bueno, hasta donde yo sé, por lo menos, es el primero en hablar de aprendizaje experiencial, por sobre el aprendizaje más memorístico que era el que se utilizaba en esta época, ¿ya? Que era más del repetir, 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 que era un aprendizaje más de tipo conductual, ¿ya? A partir de la repetición, ¿verdad? Lograr el aprendizaje. eh, Sino que él lo proponía desde una mirada más de la existencia, desde la misma experiencia, el aprendizaje. Bueno, ese modelo también fue considerado por Johann Herbart, que él instaló el paradigma de la masa perceptiva, que está basado también en el modelo de Pestalozzi, eh, que sugiere, ¿verdad?, que dentro de este proceso de aprendizaje deben presentarse los conocimientos nuevos de tal forma que se asimilen y se conecten con los conocimientos también que ya están logrados, ¿ya? Para así incorporarse y formar parte del contenido mental, ¿ya? Eh, que también es bien moderno, ¿ya? Para la época, o sea, siglo XVIII, también es bien moderno eso de conectar el aprendizaje nuevo con el aprendizaje ya existente, ¿cierto? Que eso tiene que ver ya con el aprendizaje más de tipo significativo. Posteriormente, ya en el siglo XIX, a fines, bueno, en la segunda mitad del siglo XIX, Francis Galton, que fue uno de los padres de lo que es la psicometría, él inventó los primeros test psicológicos para medir inteligencia, ¿ya? Pero lo hacía basado en la discriminación sensorial, ¿ya? Principalmente lo que hacía Galton era evaluar la inteligencia, o medirla, mejor dicho, a partir del tiempo de respuesta. Entonces él consideraba que las personas más inteligentes eran aquellas personas más rápidas. Y uno, de hecho, todavía, o muchas personas, bueno, yo no ya, pero muchas personas asocian que las personas inteligentes son aquellas personas que son como rápidas de idea, ¿cierto? Y las personas menos inteligentes son un poco más, requieren más tiempo para enhebrar una oración, por ejemplo, o tomar alguna decisión, o requieren más tiempo en general en todo, ¿vale? Eh, pero la clave y lo importante acá es que él fue el primero en crear test psicométricos, estadísticos, para evaluar inteligencia a partir del tiempo de respuesta. Ahora, Binet también es otro autor relevante, para mí uno de los más importantes en el ámbito de la psicología y la educación. Él en el siglo XX, a inicio del siglo XX, él desarrolló el primer test de inteligencia individual para niños, ¿ya? Que es la escala de inteligencia de Binet y Simon, ¿ya? Eh, que fue la primera para niños y de aplicación individual, ¿ya? Y se hizo con el objetivo de diagnosticar y asignar también un tratamiento a niños con retraso mental. Se identificaban, ¿verdad?, a los niños con dificultades de aprendizaje o un retraso mental y se les asignaba, ¿verdad?, un tratamiento, se les derivaba a una escuela especial. Ya ese era como el objetivo, el pesquisar.
Y esta escala de inteligencia tiene características de que era una batería de inteligencia muy parecida a las baterías Bechdel. Bueno, las baterías Bechdel mucho más modernas, pero la escala de Binet y Simon también estaban formadas por subpruebas, y las subpruebas eran de ítem de complejidad ascendente. ¿Ya? También las personas, algunas por edad, partían más adelante, y también habían ciertos criterios de suspensión. ¿Ya? Es decir, no se aplicaba a todas las subpruebas, se aplicaba hasta que la persona cometiera un determinado número de errores. Y había esto de que las personas más grandes partían más adelante, esto es igual que las baterías Bechdel, los puntos de inicio por edad. Entonces, fue un gran logro, y permitió, ¿verdad?, centrar su interés y su atención en la evaluación de inteligencia en niños, que es uno de los procedimientos que realizamos los psicólogos hasta el día de hoy. De quienes se han pasado más de 100 años, 120 años se van a cumplir del primer test de inteligencia para niños, y es un procedimiento de la evaluación de inteligencia, es un procedimiento que es sumamente relevante. ¿Ya? Bueno, ya en Chile, en esta época, ya comenzamos a ver los primeros brotes de la psicología educacional. En el año 1891, Valentín Letelier, que es profesor, él fundó el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, que en el año 1980 pasó a llamarse UNCE, ¿ya? La Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, que era el pedagógico de la Universidad de Chile. En el año 1891, él publica su libro Filosofía de la Educación, ¿ya? En donde Valentín Letelier, no sé si lo han escuchado alguna vez a Valentín Letelier, pero es bien connotado. De hecho, hay varios establecimientos educacionales que llevan su nombre. Fue rector también de la Universidad de Chile. Bueno, él plantea que la educación jamás iba a resolver los problemas pedagógicos por sí sola, ¿ya? Mientras prescindiera del apoyo de la psicología. Bueno, y lo dijo, fíjense, en el año 1891. Bueno, años más tarde, no, en 2 años antes, 1889, él había fundado el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. Y esto ya comienza a ser los primeros brotes, a mostrar las primeras señales de que se necesitaba también, ¿cierto?, de la psicología en la educación. Ahora, si nosotros hacemos contexto en el año 1891, ¿cuáles creen ustedes que eran los principales problemas de la educación en Chile? Año 1891. Bueno, obviamente la desescolarización, el nivel de pobreza y marginación con la cual vivía la clase obrera, que era mayoritaria. ¿Ya? Chile entonces también un país dependiente del salitre, con una zona central, ¿verdad? Muy rural, muy, muy, muy rural, con latifundistas, ¿cierto? Con que los latifundistas tenían grandes hectáreas, ¿verdad? Los patrones de fondo, hectáreas, y ellos después tuvieron que formar escuelas por ley, ¿verdad? Apareció en el año 1920, 20, a ver, ¿cuánto fue en el año 1920, creo? La ley de instrucción primaria obligatoria, y que lo obligaba a que los niños que vivían en sus casas, que eran inquilinos, tenían también eh, que ir a la escuela, a la educación, ¿ya? Entonces se vieron obligados ellos a construir escuelas. Por lo tanto, era una educación muy precaria, y que tenía eh, como característica principal esto de ser una educación también para la clase obrera muy moralista, ¿ya? Muy moralista, donde los niños eran castigados, ¿verdad? Se enfocaban mucho en la disciplina, en la obediencia, y en cambio la élite, las clases altas, quienes iban a las escuelas, Se fue de Chihuahua. Ah, eh, ellos tenían un acceso a una educación que estaba más conectada con las necesidades económicas del país. Entonces se podía notar la diferencia. Por un lado, una más moralizante, ¿ya?, para los niños más desventajados, y una más conectada con las necesidades económicas del país. Bueno, se debate en esta época, ya a inicios del siglo XX, también aparecen intelectuales muy importantes. Por ejemplo, está Darío Sala en Chile, está Enrique Molina Garmendia, ya Francisco Encina,
Bueno, aparecen los gobiernos radicales también en esta época, en la década del 30, con Pedro Aguirre Cerda. Entonces, una época bien interesante desde el punto de vista intelectual para la educación en general. Desde el punto de vista de la psicología educacional, ¿ya? Ahora, si alguien se interesa por eso también, por esos debates o porque fueron debates bien interesantes, bien intelectuales entre Darío Sala, Francisco Encina y Enrique Garmendia, muchos de los cuales están transcritos esos debates. Darío Sala después fue ministro de Educación de Pedro Aguirre Cerda en el gobierno radical, y justamente el debate era qué educación queríamos, especialmente para las clases obreras. eh, y se determina, ¿verdad?, en el Parlamento que la educación que era más propia o más adecuada, esto ya en el gobierno de Arturo Alessandri Palma, es una educación que respondiera a las necesidades económicas del país. ¿Ya? Bueno, ese debate también fue gracias a una autora chilena, y ese logro también, a una autora chilena que también es profesora, que es nuestra Amanda Labarca, que también es contemporánea de esa época y también fue ministra, si no me equivoco, fue ministra también en los gobiernos radicales. Ya, pero esa es otra historia y alguien la puede profundizar también de estos tres grandes intelectuales del siglo XX. Lo voy a dejar escrito acá: Darío Salas, bueno, Enrique Molina y Francisco Encina. Bueno, Enrique Molina también fue rector de la Universidad de Concepción, ¿ya? Y fue también rector del Liceo Abate Molina de Talca, ¿ya? O sea, fue una persona bien... Bueno, los tres en realidad estaban muy comprometidos con la educación. En el caso de Francisco Encina, él tenía una mirada más nazi, más nacional socialista. O sea, él era como muy... De hecho, en los debates también uno puede ver las transcripciones, cómo su discurso se centraba en una educación muy nacionalista, ¿ya? Muy nacionalista. Y el debate era entre Darío Sala y Enrique Molina sobre la educación más moral o más económica, ya más conectada con la mirada económica. Y en el fondo lo que se estableció fue que la educación primaria fuera más moralista, un plan general, y una educación media más conectada, ¿verdad?, con la necesidad económica, y ahí en la educación media aparecen también los liceos técnicos profesionales cumpliendo un rol muy relevante, que en esta época eran muy para la élite, los liceos técnicos profesionales. Bueno, durante la primera mitad del siglo XX también surgen los dos principales artífices de la psicología educacional en Chile, que son Luis Tirapegui, como lo comenté al inicio de esta charla, y Amanda Labarca. Yo creo que probablemente Amanda Labarca la han escuchado porque ella es muy conocida en Chile, no sé si en Chile tanto, pero en general es muy conocida, pero por el voto femenino, porque también fue una de las primeras, Amanda Labarca, en estar ahí apoyando, ¿verdad?, a la democracia y en lo que es el voto femenino y el papel de la mujer dentro del sistema educacional, porque la mujer, imagínense, en esa época también era excluida, muy fuertemente excluida de la educación, ¿ya? Porque en general la educación era más para los varones. Bueno, Luis Tirapegui en el año 1928 él fue seguidor de Binet y también seguidor de Galton. Bueno, Binet fue discípulo de Galton, estudió con Galton en Londres. Binet después se va a Francia y elabora su primer test de inteligencia, ya decepcionado de los tests que había desarrollado Galton, que medían tiempo de respuesta. Él decía que no, que la inteligencia y los tiempos de respuesta no tienen mucha relación, que la inteligencia se relaciona más eh, con la resolución de problemas y el razonamiento de alto orden, y crea su propio test. Bueno, Luis Tirapegui, seguidor de Binet, fue el primero Tirapegui en hablar justamente de psicología educacional en Chile, ¿ya? Y eso fue el primero, ¿ya? Y adaptó además la primera escala de inteligencia de Binet y Simón. Tirapegui entendía la educación de una forma individual, centrada en el estudiante, y que en consecuencia las metodologías de enseñanza o de instrucción de los profesores debían responder a los recursos y necesidades de sus estudiantes. Y eso tiene mucho sentido, ¿ya? ¿Por qué? Porque Tirapegui, al igual que Binet, creía en la psicometría, creía en los perfiles, ¿cierto? Y creía también en que ciertas áreas de los niños y niñas podían estar más fortalecidas y otras más descendidas,
y que los docentes debían ajustar sus metodologías de enseñanza de acuerdo a las necesidades de cada niño. Bueno, ¿eso les suena parecido? Yo creo que sí, a lo que justamente vemos hoy día, casi 100 años después, ¿ya? Pero justamente eso es lo que se busca, que proporcionar, ¿verdad?, a los docentes de un perfil cognitivo de sus estudiantes. ¿Para qué? Para que ellos puedan tomar decisiones respecto de las metodologías de enseñanza y también de las actividades pedagógicas con las cuales ellos van a propiciar el aprendizaje, ¿ya? Es decir, dependiendo siempre de las características individuales. Bueno, Tirapegui era una persona que creía que las personas éramos distintas, ¿ya? Éramos distintas y teníamos perfiles también distintos. Bueno, él en el año 30 fue el primero en hablar de psicología educacional en su obra, en donde hace referencia a la psicología del aprendizaje, ¿ya? Es decir, que detrás del aprendizaje había psicología. Bueno, lo había dicho también ya hace muchos años atrás, ¿verdad? Siglos atrás, Aristóteles eh, y también otros autores, también en la década, en la Edad Media también algunos lo mencionaron, pero en Chile fue Tirapegui el primero y él también desarrolló el movimiento de la escuela nueva y los problemas de la psicología educacional también de la época, ¿ya? O sea, tuvo una muy importante participación en esta primera mitad del siglo XX. Bueno, en el caso de Amanda Labarca, ella es más transversal, no es netamente educativa. Bueno, ahora si llevamos esto al siglo XXI, a donde estamos ahora, bueno, Luis Tirapegui sería un poco más enfocado en lo que es la necesidad educativa especial. El trabajo de hoy día en necesidad educativa especial. Y Amanda Labarca iría más por el lado de la convivencia escolar y el desarrollo socioemocional, ¿ya? Ella, bueno, Tirapegui venía con la influencia marcada desde Europa y Amanda Labarca venía con una influencia muy de la psicología norteamericana, en especial por John Dewey, quien tenía en mente, ¿verdad?, de que en su mente de que la educación debía estar al servicio, ¿verdad?, de aquellos niños en condiciones más desventajadas, en desventaja, ¿ya? Es decir, la psicología para Dewey tenía una finalidad social de movilidad. Amanda Labarca ya creía firmemente en esas convicciones. Ella señala que la escuela debe enseñar al hombre a vivir una existencia más armoniosa. Es decir, eso que hoy día justamente es lo que es el clima apropiado o propicio para el aprendizaje, el desarrollo socioemocional, eh, la convivencia, por ejemplo, estaría muy conectado con los pensamientos de Amanda Labarca de la época, también década del 20. A vivir una existencia entonces más armoniosa socialmente, más rica de significado y más de acuerdo también y conectada, ¿verdad?, con una evolución progresista de la humanidad. Bueno, Amanda Labarca se sensibilizaba con el tipo de educación que recibían aquellos niños que asistían, ¿verdad?, de sectores marginados a la educación y de las mismas condiciones también con las cuales se le entregaba o se le proveía de educación, ¿ya?, dentro de las mismas salas de clase. Bueno, Amanda Labarca, como ustedes se podrán imaginar, y con esta influencia también de John Dewey, ella defendía una educación para los más desventajados y para las mujeres, ¿ya?, que fueran de carácter obligatoria esta educación, ¿ya?, al menos en su enseñanza primaria, que fuera integral, es decir, más allá del currículum y del aprendizaje, sino que desarrollara otras capacidades, otros talentos eh, del área, de distintas áreas, socioemocionales, prácticas, etcétera, como queramos llamarlo, que nos ayuden, ¿verdad?, a la convivencia, a convivir, y que se conecte con el progreso económico, cultural y social del país. Bueno, ella después fue política, creo que también además de ministra fue parlamentaria, si no me equivoco, habría que chequear eso, pero por lo menos ministra sí lo fue. Bueno, nos saltamos entonces a la década del 40, nos vamos acercando a mediados del siglo XX en Chile, en 1941,
la Universidad de Chile crea el Instituto de Psicología, dirigido por Alberto Iturriaga, y entre sus departamentos se encontraba, tenía varios departamentos experimentales. Bueno, la Universidad de Chile se crea, la Escuela de Psicología de la Universidad de Chile se crea basado en el modelo positivista, ya con una influencia más europea, ya más experimental. A diferencia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que tenía en su inicio una mirada más fenomenológica, ¿ya? Bueno, después un poco variaron con el tiempo y como consecuencia también de los ajustes curriculares que se le hacen a las mallas de estudio, ¿ya? Pero en su inicio, por lo menos, teníamos una Universidad de Chile más experimental, más de laboratorio, una psicología más de laboratorio, y, y positivista, de ese modelo positivista, ese paradigma, y una Universidad Católica más fenomenológica. Bueno, dentro de este Instituto de Psicología estaba el área de psicopedagogía, ¿ya? De hecho, la psicopedagogía nace también de la psicología, porque cuando se funda la primera escuela de psicología, dentro de las especialidades que había, que hoy día podríamos llamarlas nosotros como una mención, no estaba la mención en psicología educacional, sino que estaba la mención en psicopedagogía. Entonces los estudiantes de psicología podían elegir entre psicología clínica, psicopedagogía, no sé, psicología organizacional, por ejemplo, social, etcétera. Bueno, estaba la psicopedagogía como una disciplina o como una subdisciplina o una especialidad a inicios, ¿verdad?, de la psicología en Chile. Esto en el año 1947, cuando se funda la primera carrera de psicología, ¿ya? Y entre ya, bueno, ¿qué posibilitó esto que se formaran las primeras escuelas de psicología en Chile? Bueno, que se desarrollara también el pensamiento de la psicología, ya que se divulgara más de psicología, que se visualizara más también la psicología dentro del país. ¿Ya? Entonces, y justo con eso también, la psicología educacional. Bueno, en los años 1970 y 1973, la psicología educacional adopta más un interés social que es impregnado también por la sociología. Ya, es decir, hay una mirada más de la psicología social educacional tipo comunitaria, por así decirlo, ¿verdad? De Paulo Freire, entre otros autores, ¿ya? Y Amanda Labarca también, por supuesto, de esa mirada de pensamiento, más de una educación, ¿verdad? Desventajada y de cómo, ¿verdad?, llevar a estos niños y niñas de condiciones precarias, ¿verdad?, hacia eh, y darles mejores oportunidades a través de la educación. Una psicología también más crítica de la clase dominante de esta época. Y después ya con el golpe de Estado y con el periodo de dictadura, podríamos dividir nosotros dos etapas de la psicología educacional en Chile. Una primera etapa que es el inicio del golpe, ya al inicio de la dictadura, en donde se restringen y se limitan las escuelas de psicología, ¿verdad? Como que se suspenden las acciones de la escuela de psicología. ¿Ya? Se cerraron algunas carreras de las ciencias sociales. Psicología fue clausurada temporalmente, ¿ya? Pero otras carreras desaparecieron, dejaron de impartirse. Y algunos académicos y estudiantes, principalmente de carreras vinculadas a las ciencias sociales, fueron exiliados, asesinados también, secuestrados, desaparecidos, exonerados. O sea, lo que ocurría, ¿verdad?, en esta época. Eh, entonces vemos ahí un retroceso de la psicología, ¿cierto? Que se estaba formando ya la escuela, estaba la Pontificia Universidad Católica de Chile, estaba la Universidad de Chile, estaba creciendo y se limita. Pero después, con la implementación del modelo neoliberal, lo que originó eso fue que se ampliara la oferta de universidades con este modelo de negocio. Y eso posibilitó que el mundo privado también ingresara como proveedor de educación superior. Se formaran universidades privadas y con eso también la carrera de psicología empezó a masificarse. Entonces, se dan cuenta como que hay dos miradas, una al inicio de este periodo, que tiene que ver con un retroceso y una limitación, pero después, ya después de la década del 80, con una mirada mucho más expansionista de la carrera. Bueno, entre
1981 y 1990, la psicología experimentó un importante crecimiento. Nacen 16 nuevas carreras de psicología, especialmente en universidades privadas y en 3 públicas. Pero se fortalece más lo que es la psicología clínica y se debilita lo que es la psicología social, es decir, desaparecen de sus mallas de estudio, de su plan de estudio, desaparecen, o se debilita, mejor dicho, no es que desaparezcan, pero se imparten menos horas de clase sobre psicología social y psicología educacional. ¿Ya? Ya en la década del 90 al 2010 se abren 106 carreras de psicología en Chile, totalizando ya para la época 147 programas impartidos en 42 universidades, ¿verdad? Universidades con sedes y subsedes. Hay muchas universidades que tienen sedes en distintas regiones. Bueno, psicología es una de las carreras que tiene mayor cantidad de estudiantes a nivel en Chile, si no es la primera, debe ser una de las primeras de mayor cantidad de estudiantes. Por lo tanto existe un aumento importante del crecimiento de la carrera. ¿Ya? Eh, el ingreso del proveedor privado de educación superior posibilitó también que se ampliaran las oportunidades de acceso a la carrera. ¿Ya? Eso lo generó, que era justamente lo que se le pedía al Estado, que nunca logró el Estado previo, bueno, también por el golpe de Estado. Eh, el mercado en el fondo como que lo entrega, pero lo entrega también con esto de los créditos, ¿cierto? Que están hasta el día de hoy, ¿verdad? Es bien compleja la situación, con los créditos de aval del Estado y otros créditos universitarios, fondos solidarios, etcétera. Bueno, esa es otra historia. Y también importante para la psicología educacional que en el año 2005 se crea la Asociación Nacional de Psicólogos y Psicólogas Educacionales. ¿Ya? Eso dentro de lo que es el periodo de la psicología. Eh, Ahora, si nos vamos al presente, bueno, ¿qué podíamos ver entonces? Podíamos ver el crecimiento de la psicología posterior a la década del 80, ¿verdad? Un boom, un crecimiento muy exponencial, yo creo que mirado también con una lógica de mercado, ¿verdad? Muy entretenida la carrera, de mucho interés, entonces también ahí eso genera un aumento de la demanda. Yo creo que era la lógica que había detrás. Eh, bueno, ¿qué generó eso? Que aumentara también la cantidad de psicólogos y psicólogas educacionales también, con un enfoque más educacional. eh, y la contratación de los establecimientos educacionales en general era baja hasta el año 2006, ya 2007, era en general baja. Los psicólogos y psicólogas trabajaban en otros ámbitos comunitarios, organizacionales, de salud, en clínica, etcétera. Ya, pero en general la presencia en establecimientos educacionales era baja, pero en el año 2006, como consecuencia del movimiento de la Revolución Pingüina, conocido como Revolución Pingüina, en el gobierno de Michelle Bachelet, ella, eh, ahí en ese periodo el Estado de Chile da un giro hacia lo que es el paradigma centrado en la equidad, hacia la equidad. ¿Ya? Y equidad en todo sentido. ¿Ya? Pero puntualmente nos vamos a centrar en educación. ¿Ya? La equidad tiene que ver con la nivelación de aquellos estudiantes más desventajados y el método para hacerlos subir en su rendimiento escolar era inyectarle más recursos, ¿verdad? Esa era la lógica. Entonces, para eso es que se entregan apoyos y surge acá lo que es el decreto 170 y la ley CEP, ¿verdad? El decreto 170 que crea los programas de integración escolar. Los programas de integración escolar le otorgan recursos adicionales a los establecimientos educacionales, municipales y aquellos subvencionados que firman el convenio para el diagnóstico y atención de estudiantes con necesidades educativas especiales. Y la ley CEP, por otra parte, le otorga recursos adicionales a los establecimientos educacionales municipales y a algunos subvencionados que hayan firmado el convenio para la atención integral ahora de estudiantes en situación de vulnerabilidad socioeconómica, que son estos estudiantes, ¿verdad?, prioritarios, ¿ya? O preferentes también. O preferentes. Entonces aparecen estas dos políticas educativas un poco al rescate de la educación pública, que venía muy precaria también, por algo eso había motivado la movilización estudiantil de la época del año 2006, y en el fondo esta fue la respuesta del gobierno de Michelle Bachelet. Bueno, ¿qué posibilitó eso? Posibilitó la incorporación de diversos profesionales al ámbito educacional.
¿ya? Y así la psicología también tuvo un fuerte incremento, o los psicólogos y psicólogas laborales tuvimos, ¿verdad? Un fuerte incremento y una oportunidad de desarrollo laboral, profesional, en los establecimientos educacionales gracias a estas dos políticas educativas, ¿ya? Ahora la incorporación nuestra y nuestra masificación dentro de los establecimientos educacionales no fue fácil. ¿Ya? Hubieron problemas, ¿verdad? Muchas veces los mismos equipos directivos no conocían nuestros roles o se asociaba mucho nuestro rol a la psicología clínica, entonces nuestras funciones eran propias de la psicología clínica, el psicodiagnóstico, la atención clínica, que no nos mimetizábamos con los profesores, o que los profesores también con un poco que nos miraran un poco de reojo a ver si lo estábamos analizando o no. Era bien complejo, ¿ya? Pero de a poco también se fue dando esto de que nosotros fuimos mostrando nuestro rol, explicando en qué consistía nuestro trabajo y se fueron subsanando estas situaciones, ¿ya? Hoy día formamos parte de equipos multidisciplinarios, interdisciplinarios, ¿verdad? Trabajamos elaborando planes anuales, ejecutando los planes. Lo cierto es que hemos ido tomando más relevancia en el escenario educativo actual, especialmente con lo que es el aprendizaje integral y socioemocional, ¿ya? Cuando hablamos nosotros de aprendizaje integral, nos enmarcamos eh, en la Ley General de Educación, la LEGE, del año 2009, en donde se señala que la educación es un proceso integral, lo que la educación es integral, ¿verdad? Que es intelectual, espiritual, moral, cultural, artístico, etcétera. Bueno, eso es aprendizaje integral. Y ahí es donde nosotros nos abren un espacio en los contextos educativos, ¿ya? Y el aprendizaje socioemocional que se potenció esto con los efectos del pospandemia, ¿ya? O no sé si pospandemia, pero con el desconfinamiento. Por otra parte, la psicología educacional también se observa un incremento, ¿verdad? O un fortalecimiento de la psicología educacional en lo que es la formación inicial docente, ¿ya? Y los docentes cada vez son preparados, o cada vez son más preparados, los estudiantes de pedagogía, ¿verdad? Mejor preparados en lo que es el desarrollo emocional, ¿ya? Y también entender que el proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso interdisciplinario o multidisciplinario, ¿ya? Por ejemplo, la formación inicial docente, que es la FID, esto es una política educativa también para la formación inicial docente, donde se le establecen estándares, ¿verdad?, para que deben lograr los estudiantes de pedagogía en las universidades, también la pueden buscar ustedes. Se establecen, que está fuertemente influenciado por el marco para la buena enseñanza, hay que decirlo, mejor leerse el marco que la formación inicial docente, o los estándares al menos de la formación inicial docente. Está que los docentes deben ser capaces de desarrollar y generar un ambiente propicio para el aprendizaje, es decir, eso es completamente convivencia escolar, donde están las condiciones, ¿verdad? Un ambiente, una atmósfera apropiada para el aprendizaje y son responsables de eso. Y también está la planificación para todos y todas las estudiantes, es decir, está la atención a la diversidad, ya que también son influencias desde la psicología educacional, ¿vale? Por lo tanto, en la formación docente también vemos nosotros una influencia en la psicología de la psicología educacional. También lo vimos en las políticas públicas de aprendizaje socioemocional. Bueno, actualmente también se van incorporando paulatinamente nuevos conceptos al ámbito educacional, como salud mental escolar, como resolución pacífica de conflictos, como equipo de aula, como aprendizaje socioemocional, como afectividad y sexualidad, como el diálogo formativo, el debido proceso, los protocolos, las funciones ejecutivas, entre otros. Bueno, todos esos conceptos también son de las vertientes más psicológicas y que han ido penetrando en el área educacional, y eso ha significado también una, ciertos cambios, ciertos ajustes en relación a la mirada tradicional que era academicista, ¿ya? Por una mirada actual que un poco a la fuerza, porque también ha habido resistencias de los mismos cuerpos docentes y cuerpos directivos, quienes viendo que las escuelas se han ido complejizando y los colegios en general también, en cuanto a cantidad de integrantes y a formación de equipos,
en esa resistencia por intentar controlar todo, también han mostrado cierta resistencia, ¿ya? Eh, bueno, un poco a la fuerza también han ido ingresando estos nuevos conceptos que también son propios de de la psicología educacional, ¿ya? Por lo tanto, también vemos una influencia práctica en las últimas políticas educativas, eh, en las últimas reformas, en lo que son estos conceptos. Bueno, eso está repetido. Dice, los psicólogos y psicólogas educacionales debemos ser agentes facilitadores. Ahora sí lo conectamos con los psicólogos y psicólogas educacionales, porque esto es el desarrollo de la psicología educacional. Vemos que ha ido creciendo, ¿verdad? Que los profesores también están tomando más en su formación la psicología educacional, que la política educativa también considera más la psicología educacional, que el trabajo en la sala de clase también considera más la psicología, ¿verdad? De los estudiantes. Bueno, los agentes facilitadores de esto, quienes hacemos un poco la labor de traductores, ¿verdad? Con los docentes somos, ¿verdad? Nosotros, nosotras, los psicólogos y psicólogas educacionales, ¿ya? Que sabemos de estos conceptos y en el fondo lo que hacemos es eh, moldearlos también a las características individuales de cada estudiante o las características de los profesores y aterrizamos, ¿verdad? Lo que son estos nuevos lineamientos ministeriales, ¿vale? Ahora, ¿cuál es el futuro de la disciplina? Bueno, es auspicioso en cuanto a lo que es la psicología educacional. O sea, la psicología educacional se ha ido incrementando con el tiempo. Hubo un fuerte, en el post-pandemia, un fuerte crecimiento también de la disciplina, de la psicología educacional. Eh, También, por otra parte, la contratación de psicólogos y psicólogas también ha ido en aumento en establecimientos educacionales, debido también a estos mismos efectos de la pandemia y a los problemas de desregulación emocional y conductual que hemos y sufrido también nosotros. Bueno, no nosotros en primera persona, pero sí en la contención de estos casos, el aumento de las situaciones de violencia, de las denuncias también, ¿no? Y resolución de conflictos en general. Eh, Por lo tanto, eso también ha ido de la mano de un aumento en la contratación de profesionales debido al deterioro de la salud mental en la población escolar y en la población general, ¿ya? Bueno, los desafíos venideros apuntan a ser un agente activo en la construcción y consolidación de una cultura escolar inclusiva. Yo creo que ese es el primer paso para el logro efectivo de la psicología educacional en Chile. Está un poco romper o desestructurar un poco bueno, no un poco, sino un poco harto, lo que es la cultura de la efectividad escolar. Hay dos tipos de cultura, ¿ya? Está la cultura de la efectividad escolar, ya que son escuelas que son gobernadas muy fuertemente por los resultados, que son aquellas escuelas que son gobernadas por el CIMSE, por ejemplo, que están bien muy pendientes del CIMSE, que ven a los estudiantes en función de sus capacidades para el aprendizaje, y que los que no son tan buenos son como que no dan un poco importan menos, y que son los que están pendientes de que en las tardes, en vez de jornada escolar completa de la GEC, ¿verdad? En vez de haber talleres, haya reforzamiento, y que las pruebas se encargan de un nivel de exigencia alto, pruebas de alternativa, y vamos, ¿verdad? Con ensayos SIMSE para allá y para acá, y que necesidades educativas especiales, por favor, no, entre menos mejor. Bueno, ese grupo, esos establecimientos educacionales que existen en Chile hoy en día, tienen una cultura basada en la efectividad escolar, ¿ya? Esa cultura de la efectividad escolar es la antítesis o está en las antípodas de la cultura inclusiva, que es la que busca desarrollar también el Ministerio de Educación, ¿ya? Y en este caso la psicología educacional, en general, no solo los psicólogos educacionales, sino que la psicología educacional, lo que debe intentar es sensibilizar a la comunidad educativa y en especial, ¿verdad?, a los equipos directivos en nuevas formas de inclusión. Y ver la inclusión, ver la necesidad educativa especiales, especialmente, como oportunidades también de crecimiento, oportunidades también de aprendizaje también para sus compañeros y para las familias. Entonces, ese es un paso importante, es justamente el reemplazo de esa cultura de la afectividad por una cultura más de tipo inclusivo,
¿ya? Porque no se puede lograr una cultura inclusiva o intentar ser inclusivo cuando yo le pido permiso a mi jefe para hablar en el consejo 20 minutos y no me los da porque, no sé, porque tiene que hacer otra cosa. Y ahí nosotros notamos, ¿verdad?, el peso que tenemos también, no solo como psicólogas o psicólogos, sino que también como profesionales del área más multidisciplinaria, en los espacios y en los tiempos que nos dan, ¿ya? Hay directivos que son más proclives a darnos ese espacio. Y genial. Y creen mucho en la psicología y creen mucho en la necesidad educativa especial, en los programas de integración, en los equipos de convivencia, en los planes, etcétera. Pero hay otros que no, ¿ya? Entonces es difícil que el desarrollo de la psicología educacional a nivel general, cuando estamos en un establecimiento que es muy academicista, ya muy centrado en los resultados. Bueno, eso a nivel de los directivos. A nivel de los docentes, es necesario, ¿verdad?, una labor más de asesoramiento con ellos, ¿ya? Ellos buscan eso, los nuevos estudiantes en general vienen ya preparados, los que están a punto de egresar vienen más preparados. No digo que los otros no estaban, los que son más antiguos en el sistema, no, porque me he llevado muy buena sorpresa, pero en general la mayoría de los estudiantes nuevos vienen preparados al trabajo interdisciplinario, al trabajo en equipo, ¿ya? Y lo que buscan los docentes es un asesoramiento en temáticas propias de la psicología, como son las teorías del desarrollo, por ejemplo, los riesgos de la adolescencia y la educación socioemocional, en metodologías de enseñanza de los profesores también, que se adapten más a las necesidades del curso. Hay cursos que son muy inquietos y que necesitan seguro actividades más prácticas, ¿verdad? Trabajo más en grupo, eh, hacer plenarios, por ejemplo. Y hay otros cursos que son más tranquilos y más autónomos también individualmente. Si un estudiante, hay un grupo de cursos que son muy autónomos los estudiantes, yo les dejo la guía y prácticamente ellos avanzan solo o casi solo y uno va monitoreando como profesor, ¿verdad? Que ellos vayan progresando, ¿ya? Pero hay otros cursos que son en general los estudiantes menos autónomos. Y esos cursos menos autónomos son más desafiantes también al mismo tiempo y ahí hay que ser un poco más didáctico en la forma de enseñar y transmitir los conocimientos y habilidades, ¿ya? Y ahí hay que utilizar otro tipo de estrategias, actividades individuales, mezcladas con trabajo de grupo, qué presentaciones, qué actividad práctica, expositivo, el video, y es más completo, ¿ya? Y va a depender siempre de la necesidad de cada curso. Eh, bueno, ¿qué más de metodología de enseñanza, entre otras también? Metodología de aprendizaje de los estudiantes para llevarlos a la práctica, a su práctica personal. Entonces, siempre una labor de asesoramiento. En cuanto a la familia, es necesario, ¿verdad?, favorecer y fortalecer y ver como una oportunidad a la familia en la escuela o en los colegios, ¿ya? No como una amenaza, ¿ya? Y es necesario ahí, en ese caso, construir y en algunos casos también reconstruir vínculos entre el establecimiento educacional y las familias, generar espacios dentro de los mismos reuniones de apoderados o jornadas familiares para desarrollar capacidades parentales y para analizar las condiciones también de la familia y qué condiciones son transversales para favorecer el aprendizaje y el apoyo desde el hogar, que eso sí es muy importante. En el fondo el aprendizaje pasa por los adultos, ¿ya? Pasa por los adultos, o sea, lo que el estudiante lee, ¿verdad? Requiere de un adulto que moldee ese aprendizaje y le dé un sentido también, ¿verdad? Y eso se llama andamiaje. ¿Ok? Y ese, por lo tanto, el aprendizaje no ocurre por sí solo, bueno, a menos que sean niños más grandes, pero en general los niños más pequeños requieren de un adulto que los apoye, y bueno, en el caso de los niños con necesidades educativas especiales, lo hemos visto lo he dicho en otros cursos también, los niños con necesidades educativas especiales necesitan más apoyo desde el hogar y mejor apoyo desde el hogar, o sea, más en tiempo y también más en calidad, si queremos a ellos nivelarlos, ¿ya? Eh, Lamentablemente se da lo contrario, que en la casa les dan menos tiempo, porque también es frustrante y agotador también, y además los apoyos que les dan desde la casa también son de baja calidad. Entonces también hay un problema ahí en cuanto a los mismos apoyos que se le dan del hogar.
Es decir, se necesita hacer un trabajo también con la familia, ¿ya? De construcción de vínculos y reconstrucción de vínculos. Las escuelas que logran, los colegios que logran mejores resultados se caracterizan porque las familias también tienen tienen varios denominadores comunes, pero uno de esos denominadores comunes es la participación de la familia, ¿ya? Y además aquellas escuelas que tienen mayor participación de la familia tienen menores indicadores de violencia escolar, ¿ya? Entonces vemos que el tema familiar es muy importante como es procesado y canalizado también desde el equipo directivo, desde el cuerpo docente, ¿ya? Porque en el fondo vemos padres que están interesados en estar ahí en el establecimiento o saber lo que le está pasando a su hijo o hija, pero en el fondo depende mucho del establecimiento cómo se encarga de canalizar esa misma energía. Y en cuanto a la formación de los psicólogos y psicólogas educacionales, eh, creo que falta bueno, esto en general es como para las universidades, pero se necesita mucho de trabajo de optativos, por ejemplo, de psicología educacional o de aprendizaje, por ejemplo, en donde participen distintos estudiantes de distintas carreras. ¿Ya? El trabajo ahí también es bien al debe. Muchas veces nos educamos, nos formamos aislados de los demás y nos toca salir al mundo laboral y tenemos que trabajar con un fonoaudiólogo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces esas situaciones pasan y eso yo creo que es uno de los grandes desafíos de la psicología educacional, es el trabajo más con otros estudiantes en formación, sean del área de la psicología, no, del área de la pedagogía, de, eh, eh, de la fonoaudiología, por ejemplo, el trabajo social, para conocer también cuáles son los aportes que hacen desde su disciplina a la educación, porque ellos también se basan en la psicología educacional, utilizan mucho de la psicología educacional, eh, los terapeutas ocupacionales, etcétera, ¿ya? Y también, bueno, actualmente ya pasamos de un modelo de equidad que no fue logrado, pasamos a un enfoque de derechos en educación, ¿ya? No se logró la equidad, pasamos además hicimos un giro hacia el enfoque de derechos, y eso también es nuestro rol de asesores como psicólogos y psicólogas, es necesario que también nos preparemos en cuanto a lo que son lo que son las leyes, ¿ya? Lo que son las leyes de convivencia escolar, las circulares de los reglamentos internos, los protocolos, ¿ya? Todas esas cosas que aparecen de repente, que son circulares informativas, también ahí estar pendiente de aquellas que van dirigidas hacia el área socioemocional, hacia la convivencia, hacia la inclusión. Eso también es un desafío súper importante para la disciplina, ¿ya? Bien, eso ha sido el seminario, un cortito, se realiza con el objetivo de invitarlos a este diplomado. Bueno, si ya lo hicieron el diplomado, pues, buenísimo, ¿ya? Y los módulos de este diplomado, que es bien completo, de introducción a la psicología escolar, como el módulo 1, etapa del desarrollo, ¿ya? Una mirada bien integral del niño, niña o adolescente. En etapa escolar, las escuelas sensibles al trauma y al modelo AMAR, psicólogos y psicólogas en convivencia escolar, lineamientos para el diseño de planes de convivencia escolar, que es interesante ese módulo, psicólogos y psicólogas en programas de integración escolar, el trabajo en el equipo interdisciplinario, diseño universal de aprendizaje, el abordaje de la intervención integral del estudiante. Vamos a ver los test de conducta adaptativa también, el ICAP y otras pruebas, y ABAS 2. Ya estos dos últimos vienen con certificación aparte. ¿Ya? Así que eso, pues, las dejo y los dejo cordialmente invitados a este seminario. Qué bueno que les gustó, Carolina Cida y Carolina Liz. Muchas gracias por el seminario, que de nada a ustedes también por la participación. Ya, para mí siempre es un placer hablar de estos temas que son súper interesantes. Y uno siempre puede, además, quedar con ciertas dudas o cosas así que puede ir profundizando de forma autónoma. ¿Ya? Genial. Entonces podemos pasar a la sección de preguntas. Manitos arriba, tenemos a Scarlett. Corazón, te escuchamos. Dame un segundo. Ya está.
Ya. Muchas gracias, profesor, por el seminario, primero que nada. Scarlett, sí. Sí, mi consulta es que hace poco me llegó un caso de una alumna de 13 años. Mi formación fue más clínica y de forma particular me buscaron para hacer un informe al colegio porque a esta niña la cambiaron de su curso normal a otro curso y está ahora que empezó el año de clases con síntomas de que no quiere ir a clase, llega llorando porque está en otro curso distinto al de sus amigas. Entonces el colegio solicitó un informe con un psicólogo particular para cambiarla a su curso normal. Entonces me pregunta era si hay algún test o escala que ocupen normalmente los psicólogos educacionales como para evaluar la motivación, el estado de ánimo de las niñas o algún formato que ocupe los colegios como de informe para estos casos. Oye, igual se escapa mucho al seminario, Scarlett. Para evaluar motivación escolar deben haber escalas. Ahora, a ella lo que le complica es el curso, ¿verdad? ¿O no? El, es que el curso a ella no le gusta y quiere cambiarse de curso, ¿no? Sí, sí, estuvo toda la básica en el curso con su amiga y le cuesta ser amigo y ahora la cambiaron a un curso donde no tiene nadie conocido. Entonces no se siente cómoda, llega llorando, no quiere ir a clase. Y el colegio la solución que le dio era que presentara un informe y ahí la retornaban al curso. ¿Y por qué la cambiaron, primero que todo? Si se puede saber. Porque el colegio tiene esa modalidad de mezclar los cursos por lo general. Y a ella justo le No. tocó que quedó en el curso distinto a su amiga. Ah, ok. Ya. Mira, es complejo. Mira, reglamentariamente ellos están autorizados para hacer mezclar estudiantes, dicho de una forma bien coloquial. O sea, los colegios tienen su proyecto educativo y lo pueden hacer. ¿Ya? Ahora, si un estudiante quiere volver a su curso o para quedar con su grupo de amigas, lo puede pedir. Ahora, también es difícil que se lo concedan a simple vista, por eso tiene que haber un informe. Y yo creo que en ese informe, Scarlett, se podría hacer en base en base a entrevistas. Por ejemplo, registrando ahí lo que es el relato de la estudiante, observando su rendimiento escolar, bueno, que ahora inicia ahora o inició hace poco, ¿verdad? Su trayectoria escolar, ¿verdad? O después de las vacaciones. O esto fue antes ya, venía el cambio. No fue ahora empezaron hace el 26. Ya, y ahí entró ella mal, ¿cierto? Triste, desmotivada. Porque si es así, es muy reciente porque es complejo, Scarlett. Mira, hay algunos test de motivación, hay algunas encuestas de test de motivación escolar, pero requieren más, no son tan específicas como para eso, ¿ya? Ya, Sino que entonces con una son, entrevista, igual me habían recomendado hacer una claro, entrevista solamente. entrevistas, y yo creo que mira, si tiene calificaciones, o analizar un poco, yo creo que lo primero es dar un plazo de unos 2 o 3 meses para elaborar un documento y ver su rendimiento escolar cómo anda durante ese tiempo, si ha habido un descenso significativo, no sé, de varias décimas en su rendimiento, en su conducta, se podría hacer un informe de cambio, ¿ya? Ya, Pero eh, es complejo, es complejo porque si solo lineamientos institucionales y pasa, po, que pues, no sé, uno empieza en primero básico y en quinto básico hacen nuevamente una mezcla y en primero medio de nuevo otra mezcla, eso te pasa directamente por lineamientos institucionales, ¿te das cuenta? Pero yo creo que no hay que desesperarse, Scarlett, por eso hay que darle su tiempo también de adaptación a la estudiante, intentar quizás persuadirla, ver cómo está su estado emocional, si tolera o no el cambio, y después ya, si no hay adaptación, yo creo que en ese caso poder sugerir. ya, O hablar con los directivos de que ya dejen de hacer esas mezclas y el estudiante que ingresa en primero básico que termine en octavo o cuarto medio con el mismo curso, que también es válido. Pero muchos apoderados buscan los cambios también, entonces es complicado. ya. Gracias, profesor. Sí, sí, ya Scarlett. Seguimos con Kevin Portilla.
Kevin. Kevin. Ahí Hola, sí. buenas noches. Hola, Kevin. Primero que todo, agradecer por el seminario. La verdad que yo trabajo en psicología en convivencia escolar y más que nada quería hacer una acotación respecto a lo que tú mencionaste sobre la efectividad escolar como cultura. En realidad, como están todos tan pendientes del CIMSE, ¿cierto? Y de los resultados de los niños, como que atacan a todos los cuartos básicos, a los segundos medios de repente. Eh, Eso también tiene como un beneficio económico también para los establecimientos que se dan en el SNET. Entonces, mientras eso Claro, siga ocurriendo, porque igual es un beneficio, pues igual es una ganancia al establecimiento educacional, mientras eso siga ocurriendo, va a ser súper difícil de que cambiemos esta cultura como la inclusiva, porque ahí es donde discriminamos, ahí es donde como que segregamos en realidad a los niños que tienen necesidad educativa especial, o lo hacen faltar, hacen algo de repente en el establecimiento para que el niño no esté presente, para no perjudicar, entre comillas, ¿cierto?, los resultados SIMSE. Entonces, ¿no existe alguna política que también pueda beneficiar también esta cultura más inclusiva? Ahora sabemos de que existen estos cuestionarios socioemocionales, ¿cierto? Que no son ni evaluados solamente como para identificar cómo se siente cada estudiante en el establecimiento. Sin embargo, está como en contra aún de este beneficio y esto es como hacerlo porque es bueno, de alguna otra forma. No se ha legislado como desde esa área hacia la inclusividad. no, no. De hecho, Kevin, y gracias por la acotación. Claro, pues ellos reciben los establecimientos educacionales, como tú bien señalas, cuando les va bien en las pruebas, en las mediciones, y cuando les va bien también en los otros indicadores de calidad de la educación, que son los de convivencia escolar, autoestima, ellos ingresan dentro de una clasificación que les permite el SNET, que es el bono que antes se conocía por excelencia académica. Y eso bien, todos aplauden. Eh, ¿Ya? Así que eso también es un refuerzo a que la comunidad le guste y como lo pierden a la siguiente y después lo vuelven a ganar, se genera esto como de la recompensa variable, como un refuerzo variable que a veces lo obtienen y a veces no, y como que lo buscan. Pero en general el sistema educacional, Kevin, y por eso gracias por la pregunta, está muy orientado hacia la efectividad. ¿Ya? Nosotros tenemos una lógica de entender la educación o la gestión educacional desde una mirada más desde la ingeniería. Y cada vez hay más indicadores, cada vez hay más instrumentos de gestión. Nos está el marco para la buena dirección, el marco para la buena enseñanza. Tenemos los estándares de aprendizaje o estándares indicativos de desempeño, por ejemplo, para los profesores. Están también estándares o se están formando, ya fueron publicados quizás los estándares también para los profesionales. Parece que hay un como entonces está como muy tomado mucho de la ingeniería, de los indicadores de logro, de la medición de impacto, y ahí, bueno, está totalmente en su salsa, ¿verdad? El CIMSE. ¿Te das cuenta? Entonces es como la reina ya de todo ese mundo. Entonces, y por otra parte tenemos el doble discurso, y ahí se genera el doble discurso de, por un lado tenemos así el sistema, ¿verdad? Muy exigente y muy castigador porque las escuelas se clasifican y las malas también se clasifican, eh, versus el discurso, ¿verdad?, del Ministerio de Educación, que es de una educación integral, de la coexistencia armoniosa, de la inclusión, y todo eso, que al final no, es contradictorio, muy contradictorio. Y ahí tú das con el problema, po, con uno de los problemas, Kevin. Ok, seguimos entonces con María Ángeles. ¿Te escuchamos? María Ángeles Rocuant. Estoy hablando, dice, pero no, no se escucha, mi amor. ¿Nos puedes dejar tu Oye, pregunta como por de el chat? relleno a la persona alguien que no había hablado al inicio de la primera pregunta, hay varias respuestas muy buenas en el chat, ¿ya? Dar un tiempo a que se adapte, de otros evaluar a través de entrevistas, analizar la asistencia también. Respuesta muy, muy buena. Ya. Seguimos con A Joaquín Scarlett.
Joaquín. Hola, sí, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Hola, buenas noches, gracias por este espacio. Mira, yo trabajo ya 2 años part-time en una escuela especial. Entonces, mi pega ahí es más bien trabajar con el nivel séptimo y octavo, que más que nada hay estudiantes con una discapacidad intelectual leve a moderada. Entonces, como tú bien mencionaste, yo he aplicado toda esta gama de una diversidad didáctica para trabajar con ellos, los objetivos pedagógicos también. Pero mi pregunta va enfocada principalmente a la revinculación de los apoderados a este proceso de enseñanza y aprendizaje de sus propios pupilos. Porque sucede que en un nivel donde yo estoy trabajando, pasa más bien que los apoderados como que sabotean un poco la labor tanto de las docentes como la mía e inclusive hasta de la directora. Entonces, este tema nos viene entrampando estos 2 años, ya que por más que yo y con el otro grupo multidisciplinario hagamos talleres, nos encontremos con los apoderados en las reuniones, hagamos actos, como que está este clima más bien de sabotaje y este clima más bien de una distancia o de casi em, una muy, una mala onda con el equipo de esta escuela donde trabajo. Entonces, mi pregunta sería, ¿cuál es tu experiencia o cuál es la experiencia también de mis colegas que están en este seminario sobre una revinculación significativa también de los apoderados a la escuela? Gracias, Joaquín, por la consulta. Vale. Bien complejo el escenario, ¿ah? Porque se necesita mucho de los apoderados para remar contra la adversidad y en especial una escuela especial. Eh, Bien, ¿qué te puedo recomendar? No he pasado por esa experiencia como para darte una recomendación, siendo muy honesto, pero yo creo que el problema ya si escala a otros niveles, creo que hay que hacer una investigación también, desde la raíz del problema, o sea, hacer como un árbol de problemas con los mismos profesores o con los mismos apoderados también y detectar las causas del problema, ¿verdad? ¿Por qué los apoderados o por qué los apoderados tienen esa actitud hacia el establecimiento? Conceptualizar el problema, definirlo bien, identificar las causas del problema en mesas de trabajo con los mismos apoderados y luego a partir de esas mismas causas identificadas en el árbol de problemas, llevarlas, ¿verdad?, a objetivos de intervención. ¿Ya? Yo creo que ahí está la explicación. Yo creo que pueden escuchar a los apoderados, hacer esa mesa de trabajo, citarlo. No sé si son algunos apoderados puntualmente o es el centro de padres y apoderados el que está con alguna dificultad, pero creo que es necesario un poco escucharlo, hacer una mesa de trabajo con ellos. Probablemente ellos quieren participar más, puede ser. El colegio a lo mejor no quiere que ellos participen, pero no tanto. Entonces también a veces se generan ciertas diferencias. Lo que sé de las escuelas especiales, porque me ha tocado trabajar con ellas, que son escuelas laborales para adultos también, es que en general los papás son súper comprometidos. Lo que yo conozco de las varias escuelas especiales son muy comprometidos. Entonces ellos siempre tratan con un poco de mandar, a veces uno también genera como hiere sensibilidades, ¿ya? Es lo mismo aquí, porque los papás dicen, no, hay que hacer esto, hay que hacer esto otro, pero claro, ellos también tienen que comprender de que el equipo profesional, ¿verdad? Que en el establecimiento educacional toma las decisiones. ¿Ya? Yo me inclinaría por una medida así como hacer una investigación interna y después de eso, ya teniendo claro el diagnóstico, pasar a la etapa de las soluciones. Claro, causa-efecto. Macarena dice, muy buena, gracias Macarena por su comentario que está justo viendo. Escuela para padres también, Natalia Castillo dice una escuela para padres, pero creo que el problema es que abordarlo, o sea, no hay que hacerse el sordo, el ciego con el problema, sino que hay que tomarlo apoderado y pasar a dar el primer paso. Escuela para padres, intervención con diferentes entes educativos, levantar información sobre la identidad de la escuela y generar mayor adherencia. Bueno, generar reuniones con los padres, claro, ¿cierto? Sí, yo creo que estamos todos en la misma de que hay que dar el paso, Joaquín, o si no, esto también puede escalar hacia otro apoderado e ir creciendo.
Por último, profe, tenemos la pregunta de María Ángeles Roquant en el chat. Dice, ¿cómo podemos utilizar la tecnología y redes sociales como una aliada en el contexto educativo? Ya que es Oh, parte de la cotidiana, sí, que es parte del día a día de todos y es difícil tratar de prescindir de ella o no hablar sobre ella. es súper José importante. Pablo le dice que la gamificación es una buena herramienta, pero ella dice que le parece difícil considerarla como una opción real en liceos donde, por ejemplo, piden que sus estudiantes entreguen los teléfonos y los devuelvan al final de la jornada. Claro, ahora es que eso también es complicado, lo de la, no es tan fácil, tiene que estar muy estructurado, el cuándo y el cómo van a utilizar los celulares dentro de la sala de clase. Hay niños y niñas que son más maduras desde el punto de vista emocional, que son capaces de controlar mejor sus impulsos, que en el fondo el teléfono es lo que genera una adicción a las personas, y por lo tanto el tenerlo va a generar, ¿verdad?, que la necesidad de abrirlo y navegar, por ejemplo. ¿Ya? Entonces también hay que tener mucho cuidado con eso. Creo, en mi opinión al menos, creo que las personas antes de los 12 años no debiesen tener ni acercarse con un celular a un establecimiento educacional, ya, ninguno. Después de los 12 puede ser que haya algunos que si lo logren por un tema de madurez, incluso en la educación superior. Si a mí me ha pasado, por ejemplo, guarde el teléfono, si temas que pasan los profes mucho en séptimo básico, no, guarde el teléfono, por favor. Y después a los 3 minutos está de nuevo en el teléfono. Entonces, es complejo porque no, influye la edad, pero también influye también esto de la madurez, ya que son capaces de controlar sus propios impulsos. Yo creo que hay que trabajar eso antes en algunos estudiantes para que ellos también tengan esto del autocontrol o lo que se llama control inhibitorio de las funciones ejecutivas, de que ellos, el deseo, ¿verdad? El impulso, sean capaces de controlarlo y eh, permitan atender, ¿verdad? Y trabajar, ¿verdad? Con lo que está lo que busca el profesor. Pero es súper difícil. Yo soy contrario al celular, creo que sí las tecnologías son buenas, por ejemplo, que hayan tablets de la escuela y que el curso va a trabajar con tablets, ¿cierto? Con ciertas aplicaciones que buscan, no sé, trabajar matemática y resolución de problemas, lenguaje también, eh, u otros, pero que sean bien dirigidas, bien focalizadas, bien controladas de parte de los docentes. Ya en el fondo los docentes son los responsables de que ellos logren los objetivos de aprendizaje. Por lo tanto, tiene que estar muy controlado todo lo que es el uso de la tecnología. Ya, esa tecnología yo la defiendo, pero que ellos vayan libremente con los celulares a la sala de clase en tercero, cuarto básico, sexto, séptimo, eso yo por lo menos no creo que es muy, muy perjudicial para ellos mismos. Tenemos distintos comentarios en el chat al El respecto. celular es el nuevo chupete. Oye, Sí. buena analogía. Gracias, Susana. Te la voy a robar. Dice que está complicadísimo porque ya los peques de 2 años saben utilizar el celular. Claro, y los fomes que Pero, aprenden de los hermanos más grandes o aprenden de los primos, andan como los primos de 11 años, andan todos con el teléfono. El de 2 a mí me pasó ahora en las vacaciones, veía como su prima anda de 12 estaba con el teléfono porque le regalaron teléfono en la Navidad y él me pedía el teléfono a mí. Me decía el celular, me decía. Cosas que pasan, súper. pero aprenden por ¿Cierto? imitación. Ya, Es complejo. entonces, Tiene que estar muy bien dirigida la, o si los van a hacer algo con alguna tecnología, también pasar alguna pauta a los estudiantes, cosa que no quieren la libertad de la tecnología tampoco. O sea, si ellos les van a ver un video o ellos tienen que buscar un video, pasémosle una pauta, que completen, no sé, las preguntas, ¿verdad? De las cosas que van a desarrollar, para que también un poco se concentren y analicen, ¿verdad? En función de lo que nosotros le pedimos o lo que los profesores también le piden. No ambientes muy desestructurados con la tecnología. Esa es genial. mi recomendación. Ok, le damos entonces las gracias por su participación en el seminario de hoy. También agradecemos, por supuesto, a nuestro expositor, Pablo Muñoz, por su presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.